Hola, hoy les voy a hablar sobre las bases conceptuales, filosóficas, epistémicas, enfoques, técnicas, instrumentales de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa desde la sociología de la educación. La nueva sociología de la educación surge en Gran Bretaña en los años 70, configurándose como una síntesis de una interpretación sociológica recientemente interesada por los procesos organizativos y las interacciones sociales y fundamentada por la preocupación del contenido y la estructura del currículo. Algunos de sus momentos y personajes claves son Platón y Aristóteles. En la Grecia clásica representa la postura filosófica pro-cuantitativa y pro-cualitativa respectivamente. La matematización de Newton, de la naturaleza de la Edad Moderna hasta el siglo XIX. La transformación del paradigma anterior a la luz de los desarrollos científicos del siglo XX. Weber propuso una aproximación científica al estudio de lo social diferente al de las ciencias naturales. En este sentido, apoyándome en la teoría presentada por Girian 2007, es importante destacar algunos aspectos del paradigma cualitativo en la investigación socioeducativa. Para la autora, en la investigación cualitativa, toda información recolectada debe interpretarse solo desde el marco contextual de la situación social o educativa estudiada, ya que la investigación cualitativa se basa fundamentalmente en la contextualización holística y natural de la situación o fenómeno que se va a estudiar. El contexto puede ser la comunidad, el barrio, la escuela o el sistema de personas, su historia, su lenguaje, habla o sus características, pero todas ellas matizadas hoy en día por la dinámica mundial, nacional, regional y local. Asimismo, William destaca algunos filósofos que marcaron tendencia para el desarrollo de la investigación socioeducativa. Como primer aporte tenemos a Carlos Marx, quien mencionaba en su postulado que las relaciones sociales y las fuerzas productivas constituyen la base económica de la sociedad. De igual manera tenemos la teoría de Durkheim, para quien la sociología es el estudio de los hechos o instituciones sociales. Weber situó lo constitutivo de lo social en la acción social. Bernstein, quien hereda de Durkheim el código educativo, dice que los códigos culturales educativos, el contenido y los procesos de la educación están en relación con la clase social y la relación de poder. Es importante resaltar que según Girian, la investigación socioeducativa está enmarcada actualmente en los siguientes paradigmas. Número 1, tenemos el funcionalismo. Desde la perspectiva de este paradigma, la sociedad es un todo integrado de partes relacionadas entre sí. Cada una de las partes desempeña una tarea de mantenimiento del sistema. Por ejemplo, en la enseñanza se podría distinguir la función manifiesta de la historia como el conocimiento de un pasado común, de la función latente de la formación de la identidad nacional. Tenemos como número 2 el marxismo, en la que se identifican dos marxismos. Los que siguieron a Engels y a Lenin, que le dan un enfoque economista a la superestructura política. Se fían más del Marx de los últimos tiempos. Y los que, como Lucas y Gramsci, reconocen una comunidad en Marx y valoran más el Marx de los primeros tiempos. Y la sociología interpretativa, que nace de la concepción weberiana de la sociología como una ciencia dedicada a la comprensión interpretativa de la acción social, en la que se incorporan otros enfoques como el interaccionismo simbólico, que es una corriente de pensamiento macrosociológica relacionada con la antropología y la psicología social, que basa la comprensión de la sociedad en la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. Tenemos también la fenomenología sociológica, que participa en la construcción social de la realidad, proponiendo el estudio directo de las experiencias personales tal y como aparecen en la conciencia subjetiva. Su método consiste en poner en cuestión todo aquello que se da por sentado en la vida social.
La etnometodología. Esta corriente describe el mundo social tal y como se está continuamente construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar. No trata los hechos sociales como cosas, sino que considera que la autoorganización del mundo social se sitúa en las actividades prácticas de la vida cotidiana de los miembros de la sociedad y no en el Estado, en la política o cualquier superestructura abstracta. Tenemos también las características de la investigación socioeducativa. Son diferentes a la investigación que realizamos en las ciencias sociales, porque investigar fenómenos educativos implica trabajar con objeto social, con objeto de estudio social, que como objeto de estudio humano no es medible ni mensurable. Tiene un carácter pluriparadigmático. La investigación cualitativa no se guía por paradigmas unificados como ocurre en las ciencias naturales, sino que dispone de una variedad de perspectivas que posibilita diferentes formas de investigar. Tiene un carácter plurimetodológico que hace la diferencia en la investigación cualitativa porque existe una gran variedad de métodos de investigación. Tiene también un carácter multidisciplinar. Los fenómenos educativos pueden contemplarse desde diferentes disciplinas como procesos psicológicos, sociológicos o pedagógicos. Existe una peculiar relación entre la investigación y el investigador, porque muchas veces el investigador forma parte de la investigación social como persona que participa con sus valores, ideas y creencias. El siguiente punto a destacar es la Escuela de Columbia. Primeramente debo hacer referencia a William James como el primer pensador que se asocia con la nueva ciencia empírica de la psicología en los Estados Unidos. Siempre apreció los esfuerzos de otras personas por establecer una ciencia empírica en la psicología, aunque él no era empirista. Despertó en muchos estudiantes el interés por la psicología y nunca se restringió al marco del trabajo experimental. No solo estudió la psicología, por lo que en su larga carrera tuvo gran interés por la variedad de conocimientos. En este sentido, las corrientes de las escuelas de Columbia estuvieron enmarcadas por el funcionalismo, por lo que la psicología en esta universidad tuvo un carácter funcional, de base amplia con gran variedad de aplicaciones. Como sus principales exponentes podemos mencionar a Cattell, para quien el permanente interés por las diferencias individuales fue de carácter funcional tanto en el aspecto teórico como en las aplicaciones. Le interesó la medición de las capacidades humanas que analizó desde la perspectiva de la evolución. Como líder de la psicología estadounidense, Cattell tuvo una influencia sobre muchos estudiantes. Su dedicación al uso de las estadísticas y las pruebas significó un gran apoyo a la especialización dentro de la psicología. Asimismo tenemos a Turner, quien tenía una gran capacidad para aprovechar sus investigaciones en la que manifestaba una orientación aplicada del todo congruente con el funcionalismo estadounidense. Finalmente tenemos a Woodward, quien seguía una interpretación bastante aceptada de los procesos psicológicos, coherente con el funcionalismo de Chicago y la postura de Turner, pero acentuaba la importancia de la motivación individual y los correlatos fisiológicos básicos en la adaptación. De igual forma usaba el término mecanismo para referirse al acto psicológico de adaptación similar a la posición de carga. Este autor, en el sentido de deliberación del individuo, da coherencia a la unidad y a todo al respecto de las actividades psicológicas. Los funcionalistas querían saber cómo operaba la mente y para qué servía. También deseaban conocer los contenidos y las estructuras que participaban en los procesos mentales. El movimiento del funcionalismo tuvo una vida relativamente corta. Introdujo al país los esfuerzos al país de Wundt por renovar la ciencia. Por un lado podemos ver al funcionalismo como un proceso de transición entre el conductismo y el estructuralismo. Por otro lado, la filosofía se había marcado pauta en su valor tanto teórico como práctico. De esta manera se afirma que los funcionalistas fueron los primeros en imponer la psicología de los Estados Unidos, el sello que se mantiene hasta hoy.